¿Qué son las bolitas de hidrogel y para qué sirven? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Hace tiempo que quería probar este producto conocido como bolitas de hidrogel, cristal de agua, cuenta de agua, bolas de gel, Orbis o perlas de agua. A lo mejor en tu país las conocen con otro nombre. Me lo escribes en un comentario. Yo voy a probar estas bolitas de gel transparentes. Voy a poner unas poquitas en el fondo de este envase de vidrio y vamos a ver cuánto crecen cuando le pongamos agua. Por lo general las puedes comprar así, en bolsitas pequeñas, y puedes elegir entre transparentes o de colores. El resto de lo que me sobra en la bolsita lo voy a meter dentro de un frasco de vidrio para taparlo bien y así conservarlo fuera de la humedad. Dicen que estas bolitas son capaces de absorber bastante agua, así que bueno, voy a llenar este frasco hasta aquí. Y vamos a ir viendo con el tiempo y con el pasar de las horas cómo van creciendo. A los pocos minutos ya se nota que empiezan a crecer, prácticamente ya han doblado su tamaño. Pero yo en total las voy a dejar durante 24 horas, porque quiero ver en total a qué tamaño van a crecer. Yo no tenía muy claro qué eran o para qué servían, aunque pensaba que tan solo eran un material decorativo. Pues no, resulta que no solo sirven para decorar. Yo te voy a comentar algunas ideas de lo que se me ocurre que se pueden hacer con estas bolitas de gel y algunas otras más que he investigado. Pero si tú conoces otra utilidad para lo que podemos usar estas bolitas de gel, me lo escribes en un comentario. Después de varias horas ya están de este tamaño. Han crecido muchísimo, pero creo que todavía les queda mucho por crecer. Cada vez están creciendo un poquito más, de hecho ya llegan casi al borde del agua. Creo que le voy a tener que poner quizás un poquito más de agua. Mientras van creciendo te voy a ir comentando algunas ideas de lo que se me ocurre que podemos hacer con estas bolitas de gel. Lo primero que se me ocurre es simplemente decorar un jarrón o florero. Podemos ponerle tanto plantas naturales como artificiales. Si lo quieres usar como decoración, dentro puedes ponerle objetos o incluso luces LED. Ahora viene un truco que yo no tenía ni idea. Este tipo de bolitas las podemos utilizar para regar nuestras plantas. Si no podemos regarlas o porque tenemos que salir de viaje, pues estas bolitas de hidrogel van soltando, se van como deshidratando poco a poco, entonces podemos ir regando las plantas durante varios días. Y además estas bolitas las podemos hidratar y deshidratar varias veces, es decir que se pueden reutilizar. Como ya ven, han crecido tanto que realmente el envase se me quedó pequeño, entonces lo he pasado a una bandeja más grande y le he puesto todavía mucha más cantidad de agua. Este tipo de bolitas vienen de varios tamaños. Yo quiero que comparen cómo es la bolita deshidratada y cómo queda una vez que está hidratada completamente. Yo sé que existen en el mercado otras bolitas que son capaces de crecer todavía mucho más grandes. Y también si quieres las hay de colores. Pero la verdad que la bolsita rinde muchísimo porque con una bolsita utilicé apenas un poquito y vieron la cantidad de bolitas que se hicieron, ¿no? Y con las que podemos decorar uno o dos jarrones. Bueno, ahora sí, ya han pasado 24 horas y creo que ya más no van a crecer. La sensación al tenerlas así en las manos, la verdad que es bastante agradable. Con estas bolitas quiero mostrarles simplemente un ejemplo sencillo de lo que podemos hacer con ellas. Una idea para decorar, algo muy sencillo. Pero en los próximos tutoriales les iré mostrando otras ideas de lo que podemos hacer para utilizar estas bolitas de gel. Y por supuesto, si se te ocurre cualquier otra idea, me lo escribes en un comentario y así prepararé nuevos tutoriales. Voy a meter las bolitas en este frasco de vidrio. Si tú quieres previamente puedes decorar el frasco de vidrio a tu gusto, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? En la boca o en la rosca del frasco. Para empezar con esta idea voy a meter por ahora este poquito de bolitas y a este ramo de flores de margarita le voy a ir quitando así las flores para que queden sueltas.
Las voy a ir metiendo de manera que queden como pegadas al cristal. Voy metiendo algunas flores y luego le voy agregando más bolitas. Y así lo voy haciendo hasta llegar a la parte de arriba. Ya así me encanta cómo se ve. Puede ser una preciosa decoración para tu casa o como centro de mesa para una celebración, para una fiesta, cualquier evento. Si no le quieres poner flores, le puedes poner unas bolitas, por ejemplo, de cristal, de colores, le puedes meter por dentro también unas luces LED. Así me encanta, pero fíjate, si le echamos un poco de agua, hacemos la magia porque prácticamente las bolitas desaparecen. Lo único que se pueden ver son como unas burbujas que se han quedado atrapadas entre las bolitas, pero simplemente con un palito de madera, con cuidado, podemos ir sacando las burbujas. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás muchas ideas de manualidades con materiales de reciclaje creativo y muchísima información más que estoy segura te servirá de ayuda. Cuando le quitamos las burbujas queda completamente transparente, como si solamente estuviera el agua. Pero gracias a las bolitas las podemos dejar justo en el lugar donde las queremos colocar. Yo dejé las bolitas de gel hasta aquí arriba, para que ustedes vean que realmente está lleno de las bolitas. Pero creo que un poquito más abajo se verá mejor, que realmente llegue el agua hasta arriba. A que se ve genial. Me encanta cómo se ve. Recuerda escribirme en un comentario si se te ocurre cualquier otra idea. Ahora simplemente voy a hacer una prueba. Quiero ver si estas bolitas de gel son capaces de absorber un agua que esté así pintada, para ver si soy capaz de hacer que cambien de color. Esta vez lo voy a hacer con menos cantidad de bolitas. Yo creo que esto es mucho. Voy a quitar unas poquitas, voy a quitar más, porque quiero realmente hacer la prueba con muy poquitas bolitas. El proceso es el mismo, simplemente las dejamos en agua durante varias horas. Yo le voy a dejar hasta el día siguiente igual, 24 horas, y vamos a ver qué pasa. Ya estuvieron en remojo por 24 horas. Ahora voy a sacar unas poquitas a ver qué tal. Me parece que el invento no funcionó. Están ligeramente, pero muy ligeramente de otro color. Le voy a retirar bien toda la pintura y voy a ver si realmente se pintaron algo. Pues me da a mí que no, que creo que muy poquito, por no decir nada. Yo creo que más bien es la pintura que está como por fuera de las bolitas. Pero yo creo que si le echamos agua van a quedar completamente transparentes. Pues así es, comprobado. No es tan fácil pintarlas, o por lo menos no con la pintura que yo utilicé. Quedaron igual, prácticamente transparentes. Voy a ponerle las otras encima como para que comparen la diferencia, y apenas tienen un tono así rosado, pero muy ligero. Creo que es más un poco por fuera. Realmente la pintura no la absorbió. Si queremos darle color lo podemos dar en el agua, pero las bolitas seguirán quedando transparentes, aunque igualmente se ve precioso. Me encanta, la verdad que sí, queda súper lindo. Es una idea sencilla, simplemente, mira, puesta en un vaso de cristal. La verdad que esta idea me parece súper sencilla, fácil, económica, sirve para la decoración de tu casa o decorar cualquier evento, como centro de mesa, para bautizos, bodas, comuniones o cualquier tipo de celebración. Podemos hacer cosas súper creativas. Les voy a mostrar algunos ejemplos de estas bolitas de gel de colores. Y con un tamaño mucho más grandes.
Recuerda escribirme en un comentario si se te ocurre otra idea de para qué podemos utilizar este tipo de bolitas de gel. Y recuerda visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchas ideas más de manualidades con reciclaje creativo para decorar tu casa, vender o regalar. Y para este vídeo regálame un me gusta, comparte con tus amigos, escríbeme un comentario. Y si te gustan mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis tutoriales. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!